Las estrellas habían olvidado hacía tiempo el nombre de la Tierra. Habían pasado 20 milenios desde que los humanos habían hablado por última vez en el Consejo Galáctico y la mayoría asumía que la primitiva especie había sido exterminada en una de las primeras purgas. Los registros eran escasos, estaban corruptos o habían sido borrados deliberadamente por aquellos que no querían que se recordaran las viejas historias. El comandante Darnik Bal, del dominio Tharn, apenas prestaba atención a los sectores exteriores. Durante sus patrullas, eran un espacio muerto, sin reclamar, oscuro, lleno de antiguos escombros y agujeros de gusano colapsados, sin comercio, sin vida, sin amenazas, un lugar perfecto para enviar a un hombre cuya lealtad estaba en duda. Darnik se recostó en su silla, cansado de los interminables escáneres. Su nave, la Tal Rit, navegaba en silencio junto a una luna rota en un sistema sin nombre. La tripulación era reducida, en su mayoría escoria de la flota, desechos como él. Miró a su primer oficial. Otra misión sin resultados, murmuró Darnik. El oficial se limitó a encogerse de hombros. Aquí nunca pasa nada. Pero entonces sucedió sin advertencia. Las alarmas de proximidad sonaron, luces rojas inundaron el puente y el panel de comunicaciones. Se iluminó con ráfagas de códigos antiguos, nada moderno, nada que pudieran reconocer. Un silbido estático resonó en los altavoces. ¿Qué es eso?, gritó Darnik, enderezándose. El oficial miró la consola con las manos temblorosas. Señor, es una estructura de señales de antes de la guerra, de al menos 20.000 años de antigüedad. No lo entiendo, viene de allí, un punto del espacio completamente negro e invisible hace unos instantes, que ahora late con una distorsión gravitatoria lenta, agonizante. Una sombra emergió, un objeto enorme, metálico, marcado y picado, una nave, pero no como ninguna de las construidas en las últimas 1000 generaciones. No tenía diseño Tharn ni marcas del dominio. El casco era brutal, angular, de una estética humana antigua que se creía extinta. A lo largo del costado, medio oculto bajo capas de escombros y cicatrices de impactos, parpadeaban débilmente unas palabras escritas en la antigua escritura terrestre. SSV Nemesis. Darnik se quedó sin saliva. Había oído rumores sobre naves de guerra humanas, reliquias, historias de fantasmas, la flota durmiente. Nada real hasta ahora. Pico de energía, gritó el oficial. Están despertando. En la pantalla, los motores de la nave, muertos desde hacía mucho tiempo, se encendieron. Una luz azul pálida se extendió por su casco. Las troneras, enormes y primitivas, pero devastadoras incluso para los estándares modernos, comenzaron a encenderse. Darnik se agarró a los brazos de su Scylla, A. Brannan Canal. Le Menlos. Pero no hubo respuesta. La antigua nave. Los ignoró, sus sistemas volviendo a encenderse como si nada a su alrededor importara. Entonces, una voz masculina, fría y humana, atravesó la estática en todas las frecuencias. Todas las naves no humanas, abandonen este sector. Están invadiendo territorio. Última advertencia. Silencio. Se hizo el silencio. La tripulación del puente del Tal Lit se miró pálida, en estado de shock. Darnik se quedó de pie. Sus instintos le gritaban que corriera. Pero era un oficial del dominio. No podía mostrar miedo. Activen las armas, ordenó con voz temblorosa. Antes de que las palabras salieran de su boca, el Némesis movió su antiguo cañón principal, cargado con una velocidad aterradora. Un solo disparo salió disparado, no hacia ellos, sino hacia una estación abandonada cercana. La estructura, de 2 kilómetros de ancho, se vaporizó al instante. El mensaje era claro. Señor, susurró el oficial con voz quebrada. Esto lo cambia todo. Sí, los humanos tienen naves como esta enterradas. La mente de Darnik se aceleró. Si una nave humana había sobrevivido, podían existir más. Durante 20.000 años se les había dado por extintos, en silencio, esperando, y ahora habían vuelto. Durante un largo minuto después de la explosión, el puente del Tal Rit quedó en silencio, solo el débil crepitar de la estática de la estación en ruinas se escuchaba a través de las comunicaciones. La tripulación miró a Darnik, esperando órdenes, orientación, cualquier atisbo de valor, pero la mente de Darnik seguía
Aturdida, se había entrenado para luchar contra los enemigos del dominio, piratas, rebeldes, facciones xenógenas menores. Facciones, no fantasmas antiguos que regresaban de la oscuridad. Barrido completo de sensores, dijo por fin, con la voz grave y gutural. Quiero saberlo todo sobre esa nave. Puntos débiles, firma de energía, estructura, todo. Las manos del primer oficial temblaban mientras trabajaba. Sí, señor. La pantalla se inundó de datos, la mayoría ilegibles. Los sistemas de la nave eran siglos más avanzados en algunas áreas y absurdamente primitivos en otras. El blindaje era mínimos, pero el casco estaba compuesto por aleaciones que los escáneres del dominio no podían penetrar por completo. Sus armas eran brutalmente simples, pero inmensamente poderosas y, lo peor de todo, funcionaban con reactores de fusión que deberían haber decaído hace milenios, pero ahí estaban, ronroneando como si la nave hubiera sido botada. Ayer, señor, dijo el oficial con voz temblorosa. No podemos igualarlo, no con esta. Nay, Petrolera. Darnik no necesitaba un informe para saber que el Talriad era una nave exploradora, rápida y ligeramente armada contra un acorazado humano. No duraría ni unos segundos. Otra ráfaga de señales llegó desde Némesis. Última advertencia. Desalojen el sector. Cualquier intrusión será considerada un acto de guerra. Las palabras eran frías y clínicas, pero debajo de ellas había un acero que ningún capitán del dominio podía ignorar. Darnik apretó la mandíbula. No era. Era un cobarde. No huiría ante la primera amenaza. Pero tampoco era un tonto. Timón dijo, llévanos a la máxima distancia de seguridad. Mantén los escáneres sobre ellos. Quiero ver qué hacen a continuación. El Terminal No Discuti. El Talre se deslizó hacia atrás por el espacio, con los motores tumbando suavemente a medida que la distancia aumentaba. La tensión de la tripulación se alivió un poco, pero Darnik sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué? La Némesis no estaba inactiva. Se movía lentamente al principio, pero luego, con creciente confianza, la antigua nave humana avanzó por el sector. Su escáner barrió amplios arcos ondeando las estrellas a su alrededor. Darnik casi podía sentirla pensando, cazando. Traza su rumbo, ordenó. El oficial de navegación frunció el ceño. Señor, se dirige hacia la antigua red de relés. La sangre de Darnik se heló. La red de relés era una red de relés de salto abandonados, que habían utilizado los antiguos imperios y que llevaban miles de años inactiva. Sí, los humanos planeaban reactivarla. Podrían llegar a todos los rincones de la galaxia y nadie estaba preparado para esa señal. Commando, Spiro Darnik. Prioridad máxima. Dígales lo que hemos encontrado. El oficial de comunicaciones dudó. Señor, nuestras balizas de largo alcance no llegan más allá de este sector. Algo está interfiriendo las frecuencias de banda profunda. Darnik golpeó con el puño contra la silla. Por supuesto que lo hacen, maldita sea. Los humanos habían venido preparados. Habían esperado 20 milenios y no iban a permitir que el dominio advirtiera a la galaxia antes de hacer su movimiento. Eso dejaba una única opción. Tendremos que saltar manualmente, dijo Darnik con gravedad. Fija el rumbo hacia el sector de mando. Llevaremos nosotros mismos las noticias. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, un frío temor lo invadió. Porque si los humanos habían despertado una nave, ¿cuántas más estarían esperando y cuántas se desatarían antes de que el dominio pudiera reaccionar? Lejos, en el corazón del cuerpo gobernante del dominio, el arconte supremo descansaba en su trono, escuchando a medias otro informe sobre el aumento de los impuestos en los sectores exteriores, cuando la alarma de emergencia hizo sonar un mensaje prioritario procedente directamente del sector 7. La zona muerta. Los ojos del arconte se entrecerraron. El mensaje era fragmentado, lleno de estática, pero las palabras que se entendían helaban la sangre de todos los presentes en la sala. Antigua nave de guerra humana. Designación Némesis. Sector comprometido. No se puede entablar combate. Huyen para informar. Luego, silencio. La sala estalló en chaos. Los consejeros gritaban, el general buscaba respuestas, pero el arconte permanecía impasible, con los ojos fríos y calculadores. La humanidad había oído las leyendas,
incluso en los círculos más altos. Las historias de las guerras terranas se susurraban en privado como un conocimiento prohibido. Los humanos no habían sido derrotados por la fuerza. Simplemente habían desaparecido. Sus sistemas se habían apagado, sus colonias abandonadas. Nadie había descubierto nunca por qué, y ahora una de sus naves había regresado, no inutilizada, ni deteriorada, despierta y hostil. Convocar al Alto Consejo de Guerra, ordenó el arconte, con voz que atravesaba el ruido, y activar los archivos negros. Quiero todos los archivos sobre la doctrina bélica humana descifrados. En una hora. Los consejeros se quedaron mirando. Los archivos negros llevaban sellados. Milenios. Moveos, rugió el arconte. La sala se dispersó, porque si los humanos realmente habían regresado, la era de supremacía del dominio podría haber llegado a su fin. Mientras tanto, a bordo del Némesis, en lo más profundo de la antigua cubierta de mando, una sola figura humana se encontraba sola al timón. El capitán Eric Gro. Su rostro estaba demacrado y marcado por el peso de los siglos. Sus ojos eran afilados, de un azul hielo, intactos por el tiempo. La suspensión criogénica lo había conservado, al igual que había conservado el Némesis, y su tripulación a su alrededor. Las figuras agitaban en cápsulas, soldados, ingenieros, tácticos, la élite de la última flota de la Tierra. La voz autoritaria de la nave, vieja, masculina y funcional, le habló suavemente al oído. Capitán, sistemas de objetivos identificados, retransmisión. En alcance, escaneo del sector completo, fuerzas del dominio detectadas. Minimas. Eric frunció los labios con desprecio. Bastardos arrogantes, murmuró. Creía que estábamos muertos. Pasó una mano por la consola, el frío acero familiar de la última esperanza de la humanidad. Inicie la activación de la retransmisión, ordenó, y despierte al resto de la tripulación de mando. Ya hemos dormido bastante. Se escuchó un entendido por toda la nave. Las luces se encendieron y los sistemas se pusieron a plena potencia. Uno a uno, más criocápsulas comenzaron a abrirse, liberando nubes de vapor frío. Hombres y mujeres salieron, demacrados, con los ojos enrojecidos, guerreros silenciosos de otra época. Y, mientras la red de retransmisión comenzaba a zumbar, con vida renovada, Eric miró a las estrellas. La galaxia se había olvidado de nosotros. Dijo en voz baja. Es hora de recordárselo. De vuelta a bordo del Tal Reed, mientras la nave patrullera se precipitaba hacia el rango de salto, Darnik observaba la nave humana con sombría fascinación. Señor, susurró su oficial. Pálido. Si activan la red, se propagarán como la pólvora, dijo Darnik con amargura. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Miró fijamente la imagen de su némesis en la pantalla. Han estado en silencio durante 20.000 años, murmuró, y ahora han vuelto. Miró a su tripulación, maltrecha, asustada, pero aún leal. Vamos a avisar a mando, dijo con voz firme, aunque nos cueste la vida. Y en lo más profundo de su ser, sabía una terrible verdad. Esto solo era el principio. El Talit alcanzó el borde del sector, justo cuando el Némesis iniciaba su primer pulso a través de la antigua red de retransmisión. Darnik se sentó rígido en su silla observando los patrones de energía que se arremolinaban en las pantallas del escáner. Los antiguos sistemas humanos no solo estaban despertando, sino que se estaban extendiendo. Estado de la red, exigió. Activación parcial, señor, respondió su oficial. Han activado 2 retransmisores y hay más que le siguen a una velocidad exponencial. Darnik maldijo entre dientes. A ese ritmo, en cuestión de días o incluso horas, los humanos tendrían acceso a docenas de rutas de salto que el dominio había abandonado hacía tiempo por considerarlas inútiles, ya que eludían las líneas defensivas modernas. Navegación, iniciar salto, ordenó. Al timonel, que trabajó con rapidez. Rumbo fijado, 5 segundos. La nave se sacudió cuando su propulsor FTL se activó. Un latido después, las estrellas se estiraron en cintas de luz, y el Talit desapareció en el hiperespacio, dirigiéndose a toda velocidad hacia el comando del sector. A bordo del Némesis, el capitán Eric Gro observó cómo se estabilizaba la red de relés. Habían
20.000 años, pero la vieja ingeniería humana aún resistía. Enlace alfa establecido, informó la IA. Eric se permitió una leve sonrisa. Bien, proceded con la segunda fase. Una a una, las cámaras criogénicas inactivas continuaron abriéndose, despertando al resto de su tripulación de mando. El oficial táctico Brandu salió tambaleando de su cápsula, sacudiéndose el frío. «Capitán Brand», dijo con voz ronca por la falta de uso. Eric le agarró del hombro. «Hemos vuelto. Brand, la red es nuestra. Las patrullas de Minion han huido». Los ojos de Brand se entrecerraron. «Cobardes. No seguirán siendo cobardes por mucho tiempo», dijo Eric con severidad. «Ahora enviarán sus flotas y nosotros. Movámonos rápido. ¿Cuántos más? Retransmisores activemos. Más rutas de salto aseguraremos. Golpearemos en lo más profundo, donde menos nos esperan». El rostro de Brand se endureció y en el de Eric se dibujó un destello de algo. Arrepentimiento, tal vez, o furia. «La encontraremos», dijo en voz baja, «pero primero les haremos sangrar». Se volvió hacia la consola en la pantalla principal. El siguiente relay de la cadena parpadeó con vida. Pronto, la antigua flota humana, dispersa y oculta en sectores olvidados, tendría las vías abiertas una vez más. Eric introdujo la orden. «Todas las naves en espera», dijo con voz fría. «Es hora de despertar a los muertos». Cuando el Talit emergió del hiperespacio en el sector, las alarmas de mando ya estaban sonando en toda la flota del dominio. Darnik bajó por la rampa de atraque con el uniforme roto y manchado por los días. Sin dormir, se encontró con un escuadrón de guardias con armadura negra que lo llevaron hacia la sala de reuniones central. El Alto Consejo de Guerra ya estaba reunido. Docenas de almirantes y generales se agolpaban alrededor de una gran mesa hueca donde imagen de Némesis flotaba ahora granulada y parpadeante, pero inconfundible. Cuando Darnik entró en la sala, se hizo el silencio. El propio Arconte Supremo estaba de pie a la cabecera de la mesa, alto demacrado, con los ojos como piedras heladas. «Comandante», dijo el Arconte, fríamente, «¿lo ha visto con sus propios ojos?» Darnik asintió con la cabeza. «Sí, Supremo, la Nave Humana está totalmente operativa. Han tomado el control de la red de retransmisión». Murmullos recorrieron la sala. «¿Cuántas naves?», exigió un almirante. «Desconocido», admitió Darnik. «Solo vimos la Némesis, pero si una ha sobrevivido, pueden seguir otras». «¿Por qué ahora?». «Porque después de 20 milenios», preguntó Darnik apretando la mandíbula. «Creo que han estado esperando, conservando sus fuerzas, observando cómo nos debilitábamos». Al oír eso, el Arconte levantó una mano, y la sala volvió a quedar en silencio. «Todos conocéis las viejas historias», dijo el Arconte, en voz baja. «Los humanos nunca fueron derrotados del todo. Desaparecieron dejando ruinas y mitos para las generaciones. Hemos gobernado, sin oposición, pero ahora...». Sus ojos recorrieron la sala. «Regresaron». Se hizo un silencio sombrío. Entonces el Arconte habló con voz firme. «No caeremos. El dominio ordena 10,000 naves. Si los humanos quieren la guerra, se la daremos». «Darls», se volvió hacia Darnik. «Comandante, dirigirás una flota de reconocimiento. Regresad a los sectores exteriores, encontrad sus bases, averiguad cuántos son y, si es posible». Una leve sonrisa se dibujó en los labios del Arcani. «Destruidlos». Darnik saludó. Por dentro se sentía revuelto. Sabía que no se trataba de un enemigo cualquiera, pero las órdenes eran las órdenes. «Partiré en menos de una hora», dijo, y mientras se daba la vuelta para marcharse, un terrible pensamiento resonó en su mente. «Ya sea demasiado tarde». En el espacio profundo, otro antiguo repetidor cobró vida. Su pulso de energía recorrió carriles olvidados, despertando sistemas que llevaban milenios sin tocarse, y con él llegó una señal, un faro humano encriptado a través de vacío. Búnkeres ocultos se agitaron, viejas naves de guerra terranas enterradas en asteroides y lunas abandonadas comenzaron a despertar, tripulaciones criogénicas temblaron al volver a la vida. En uno de esos lugares, un crucero maltrecho, el SS Hammerfall, retumbó al reactivarse sus antiguos reactores.
El capitán Marcus Riquet se estiró el cuello al levantarse de su cápsula. Tenía la barba encrespada y los ojos agudos y despiadados. «Informe», ladró. «Lie», respondió. «Señal recibida de Némesis. Plan de guerra Alpha confirmado. La galaxia ha cambiado, pero el enemigo sigue ahí. Marcus». Sonrió oscuramente. «Entonces es el momento», dijo. «Despierta a la flota. De vuelta a bordo del Némesis, Eric». Gron observó cómo el mapa de retransmisiones se iluminaba con docenas de señales que ahora respondían. Viejos aliados perdidos hace mucho tiempo. Bran Holt se inclinó a su lado. «Vienen, capitán», dijo con gravedad. «Las flotas del dominio se pondrán en marcha pronto». La expresión de Eric era fría como el acero. «Que vengan», dijo mientras estudiaba la creciente red de rutas de salto. «Atacaremos sus líneas de suministro, sus astilleros. Les recordaremos lo que era la humanidad». «¿Y la Tierra?», preguntó Bran de nuevo. La mirada de Eric se oscureció. «Ese es el último paso», dijo en voz baja. «Cuando hayamos quemado la podredumbre de este supuesto dominio, reclamaremos lo que era nuestro». Se volvió hacia la tripulación. Las voces se alzaron a sus espaldas a medida que más oficiales regresaban a sus puestos. «Preparen todos los sistemas de armas», ordenó Eric, «y tracen nuestro primer ataque». La Némesis vibró con la energía de sus antiguos motores, listos para lanzarla de vuelta al corazón de las estrellas. 20.000 años de silencio habían llegado a su fin. Ahora llegaba el juicio final. El espacio se onduló cuando la Némesis inició su primer salto. La antigua nave de guerra humana, con una violencia controlada, atravesó los pliegues del hiperespacio hacia su primer objetivo. En el sector 9, el capitán Eric Gron estaba al timón, con las manos entrelazadas, a la espalda, observando la pantalla hueca. Todos los sistemas estables. Bran Holt informó de que la trayectoria del salto estaba confirmada. «Saldremos en 30 segundos». Eric asintió. «Preparen las armas en toda la Némesis». Las antiguas torretas encendieron sus cañones, que brillaban a la fría luz. Los cañones de riel, una tecnología antigua y brutalmente simple, habían mejorado durante el largo letargo de la nave. Atravesarían cualquier escudo moderno del dominio. A su lado, los hilos de misiles se abrieron, revelando ojivas construidas en los últimos y desesperados años de la guerra de la humanidad. No había armas energéticas sofisticadas ni elegantes. Rayos desintegradores, solo fuerza bruta imparable, del tipo que la galaxia había olvidado. Quedaban 15 segundos para la salida. La IA se activó. Los ojos de Eric se endurecieron. Sin piedad, sin supervivientes. Hoy enviaríamos un mensaje. El depósito del dominio en la estación Carus no tenía motivos para esperar un ataque. Durante siglos había servido como un tranquilo centro logístico para reabastecer a las flotas de los puestos avanzados. Su guarnición era mínima, unos pocos cruceros ligeros y algunas naves patrulleras dispersas. El sector se consideraba seguro. La complacencia fue su primer error. Cuando el Némesis salió del hiperespacio, las alarmas apenas tuvieron tiempo de sonar. «Nave no identificada», gritó un oficial del dominio en el puente de mando de la estación. «Marcas antiguas de humanos», gritó un oficial en el puente de la estación clase desconocida, «antiguas marcas humanas». Antes de que pudiera terminar, la primera ronda de rayos se estrelló contra el crucero más cercano. La nave se fracturó por la mitad del casco y explotó en una lluvia de escombros al rojo vivo una segunda. Ronda siguió atravesando el generador del escudo principal de la estación. Las redes eléctricas fallaron en un instante, y entonces llegaron los misiles, docenas de ellos, elegantes, oscuros y rápidos, que se abrieron paso entre el fuego defensivo desesperado y alcanzaron las reservas de combustible de la estación. La detonación resultante iluminó el sector como un sol en miniatura. En 3 minutos, la batalla había terminado. El otrora orgulloso depósito del dominio colgaba en el espacio, en llamas y destrozado. La tripulación superviviente envió llamadas de socorro en todas las frecuencias y, a continuación, en todos los canales, una voz dijo: «Aquí Capitán Eric R. de la nave de guerra humana Némesis. Su dominio está gobernado por el miedo y el engaño. La humanidad recuerda que vamos a por vosotros». El mensaje se repitió en todo el sector y fue captado por cientos de repetidores.
Era una declaración de guerra. De vuelta en el comando del sector, Darnik Val observaba cómo llegaban los informes con un nudo en el estómago. Por cada palabra, el depósito de Carus ha desaparecido, susurró un oficial de inteligencia. 3 minutos, no hay supervivientes. Un sudor frío recorrió la espalda de Darnik. Se mueven más rápido de lo que pensábamos. El arconte supremo se quedó rígido, con los puños apretados a la espalda. Quieren que tengamos miedo, dijo en voz baja. Quieren que entremos en pánico. Se volvió hacia Darnik. Despliega la segunda y la quinta flotas. A por ellos. Darnik dudó respetuosamente. Supremo, están utilizando los repetidores antiguos. No podemos rastrear sus saltos. Entonces bloquea los repetidores, espetó el arconte. Imposible, dijo otro almirante con severidad. Los humanos los diseñaron, pueden eludir cualquiera de nuestras anulaciones. El rostro del arconte se oscureció por primera vez en décadas. El gobernante absoluto del dominio sintió el filo del miedo. Hay que contenerlos, dijo con frialdad. Cueste lo que cueste. Darnik se inclinó. Yo mismo lideraré la persecución, dijo, y al volverse para marcharse, un pensamiento ardió en su mente. No estamos preparados para esta guerra. Por toda la galaxia se extendieron las ondas. Las señales humanas, desafiantes y brutales, llegaron a antiguas colonias, ruinas olvidadas, antiguos aliados que una vez habían temido al dominio, pero que ahora oían una nueva voz en las estrellas. En sistemas remotos, viejas células de resistencia se agitaron. El recuerdo de la última resistencia de la humanidad nunca había desaparecido del todo, y ahora resurgía, con fuerza. En un enclave pirata del cinturón Eos, un capitán canoso llamado Rex escuchó la transmisión. Su único ojo restante brilló. Vaya, vaya, murmuró. Los viejos lobos han vuelto. Y no estaba solo. A lo largo de 100 sistemas, mercenarios, contrabandistas y señores de la guerra comenzaron a cambiar de lealtad porque el dominio ya no era invencible. A bordo del Némesis, Eric Gro estaba de pie, en la sala de guerra estudiando el caos que se desarrollaba. ¿Informes?, preguntó Bran Holt, sonriendo. Los sectores estaban en pánico total. La flota del dominio se apresuraba, las patrullas fronterizas retrocedían y varias bandas piratas ya se ofrecían a ayudarnos. Eric asintió. Bien, el miedo es nuestra primera arma, dijo señalando el mapa estelar. Atacaremos de nuevo en menos de 1 hora. Sin descanso, sin pausa, los mantendremos persiguiendo sombras. Los ojos de Bran brillaron y, cuando se extiendan demasiado, la voz de Eric era fría, entonces los desangraremos. A su alrededor, los antiguos oficiales humanos, ahora despiertos y completamente informados, asintieron con gravedad. No eran hombres y mujeres de diplomacia, eran guerreros nacidos de la última gran guerra de la humanidad, endurecidos por el conocimiento de que habían dormido durante la muerte de su civilización y ahora estaban despiertos en el espacio profundo del dominio. La flota de Darnik Val reunió 30 cruceros, 10 acorazados y cientos de naves de apoyo, una fuerza sin igual para ninguna amenaza moderna, excepto esta que se encontraba en su puente. Darnik permanecía rígido, con la mirada fija en la pantalla táctica. Los interceptaremos, dijo a su tripulación. Les recordaremos que el dominio no se inclina ante los fantasmas, pero en su interior le carcomían las dudas. No estaban luchando contra un enemigo cualquiera. Estaban luchando contra un mito, una fuerza que había permanecido en silencio durante 20.000 años y que ahora atacaba con una precisión aterradora. Pero las órdenes eran órdenes. Traza un rumbo de persecución, dijo con severidad. La persecución había comenzado a bordo del Némesis. Mientras la nave saltaba hacia su próximo objetivo, Eric Grant se permitió un raro momento de reflexión. Bran Holt se colocó a su lado. Hemos encendido la chispa, capitán. Bran dijo que la galaxia nunca volvería a ser la misma. La mirada de Eric era fría. Es solo el comienzo, dijo. Ahora hemos despertado. Les enseñaremos a temernos de nuevo. Y mientras las estrellas se inclinaban ante ellos, el antiguo buque de guerra se precipitó hacia adelante, un fantasma del pasado de la humanidad ardiendo con propósito.
La era del silencio había terminado. Ahora llegaba la guerra. La segunda flota del dominio atravesaba las estrellas como una espada. 30 buques de guerra armados con las últimas armas y escudos avanzaban en formación cerrada hacia la red de relés activada. En el corazón de la flota, el comandante Darn Val caminaba por el puente de su buque insignia, con mirada aguda y rostro sombrío. Información actual sobre la nave humana, exigió a su jefe de sensores. Respondió. Némesis saltó del sector 9 tras el ataque al depósito. El último vector conocido. Indica movimiento hacia el sector 12. Darnik estudió el mapa táctico. El sector 12 albergaba múltiples rutas de suministro, objetivos fáciles. Los humanos les estaban tendiendo una trampa. Típica doctrina de los piratas, murmuró Darnik. Atacar, moverse, atraer y perseguir. Pero no se trataba de una banda de piratas cualquiera, ni de simples asaltantes. Se volvió hacia su exoesqueleto. Prepara la flota, formaciones cerradas, sin rezagados, los atraparemos. ¿Y los aplastaremos? Sí, señor. Pero incluso mientras daba las órdenes, una sensación de inquietud se apoderó de Darnik. El dominio había gobernado las estrellas durante siglos, pero en todos los juegos de guerra había una lección que se mantenía cierta: luchar contra los humanos era algo diferente. No se rendían cuando estaban acorralados, no se rendían cuando eran superados en número, luchaban hasta que las estrellas. Quemarse a bordo del Némesis. Eric Gross se encontraba de pie junto a la mesa de guerra observando los movimientos de la flota del dominio. En tiempo real, sus técnicos habían pirateado los canales del dominio. Con facilidad. La arrogancia había engendrado complacencia. «Vienen», dijo Brang Howl con una sonrisa burlona. «La flota al completo. Creen que nos tienen». La mirada de Eric era fría. «Bien, que vengan». Señaló una región marcada en el mapa estelar, un denso campo de asteroides entremezclados con restos antiguos. «Saltamos allí», dijo. «Los forzamos a entrar en un espacio reducido y neutralizamos su superioridad numérica». Los ojos de Bran brillaron con la clásica Doctrina Terran. Eric se permitió una leve sonrisa. Ya ganó guerras antes y lo volverá a hacer. A su alrededor, la tripulación se movía con precisión milimétrica. Eran soldados de la hora más oscura de la humanidad, veteranos de batallas libradas cuando la supervivencia misma había pendido de un hilo. Y ahora se enfrentaban a un imperio engordado por su propia arrogancia. Eric alzó la voz. «Hoy no atacamos solo para sobrevivir, sino para recordarles lo que es la humanidad». Un coro de asentimientos con ojos de acero le respondió. El Némesis se preparó para la guerra. El salto al campo de asteroides fue quirúrgico. Mientras el Némesis atravesaba el hiperespacio, sus viejos motores tumbaban con un poder aterrador. Poder. En cuestión de segundos, emergió entre las rocas, un cementerio de antiguas batallas. Piedras irregulares y restos que caían en el vacío. «Desplegad las minas teledirigidas», ordenó Eric. Elegantes dispositivos negros se lanzaron desde compartimentos ocultos y desaparecieron entre los asteroides. «Activa los campos de camuflaje». El casco del Némesis brilló con su característica luz hasta quedar casi invisible contra el caótico fondo. Ahora esperaban. Horas más tarde, llegó la segunda flota del dominio. Darn Val permanecía rígido en su puente mientras el vasto enjambre de naves salía del hiperespacio. «Escáneres», gritó, «localícenlos». «Contacto negativo», respondió el jefe de sensores, con el sudor golpeándole la frente. La interferencia de los asteroides y la fuerte presencia de ECM hicieron que Darnik apretara la mandíbula. «Están aquí», dijo con tono seco. «Nos quieren entre las rocas». Su exoesqueleto se movió con inquietud. «Entrar. El campo romperá la cohesión de la flota». «Están intentando dividirnos», dijo Darnik con gravedad, «pero si no entramos en combate, seguirán atacando sin control». Tomó una decisión. «Todas las naves avancen. Hacia el campo, mantengan la cohesión del escuadrón, armas listas». La flota del dominio se lanzó hacia adelante y la trampa se activó. La primera baja no tardó en llegar. Un destructor del dominio, que se adentró demasiado, activó una mina oculta y la explosión destrozó su casco, esparciendo restos fundidos antes de que la flota pudiera reaccionar. Némesis atacó desde las sombras,
lanzando proyectiles que destrozaron los escudos y atravesaron el blindaje de los cruceros. 1, 2, 3 barcos murieron en menos de un minuto. El Charles Stalo, el fuego enemigo llegaba desde múltiples vectores. Los oficiales del dominio gritaban que se reorganizaran. Darnik rugió, que contraatacaran, pero el campo de asteroides jugaba en su contra. Todas las formaciones se rompieron, las líneas de visión desaparecieron, los barcos se separaron, quedaron aislados y el Némesis cazaba en el puente de las naves de guerra humanas. Eric Grove observaba las imágenes de la matanza. «Mantened las maniobras de sombra», ordenó. «Desangrarmoslos lentamente». Brand Holt sonrió como un lobo. «Ya están entrando en pánico». Efectivamente, las comunicaciones del dominio eran un caos, órdenes frenéticas, naves pidiendo apoyo a gritos. La voz de Eric era fría como el acero. «Bien, presionad más». Se disparó otra andanada y otro acorazado del dominio. Quedó inutilizado. Eric se movía con la calma de un hombre que había visto cosas peores, mucho peores. Esto era la guerra y la humanidad lo recordaba bien en el corazón de la batalla. Darm luchaba por recuperar el control. «Agrupad vuestros escuadrones», gritó. «No persigáis fantasmas, obligadlos a mostrarse». Pero mientras hablaba, otro de sus cruceros detonó en un destello cegador. «Malditos», pensó Darnik con amargura. Estaban desangrando la flota. Un corte. A la vez, y lo peor era que los informes que llegaban eran claros. Un solo barco estaba haciendo esto. Una antigua reliquia que superaba a una moderna flota del dominio. La arrogancia los había llevado hasta allí y ahora les costaba vidas por minuto. Darnik golpeó con el puño la Scylla. «Debemos retirarnos», dijo Suexo con urgencia. «Estamos perdiendo demasiados». «Todavía no». Gruno, Darnik. Su orgullo no le permitía huir. «Todavía no». «Pero bordo del Némesis». Eric. Gro intuyó que había llegado el momento decisivo y ordenó: «Atacad con fuerza, expulsadlos». Todas las armas dispararon al unísono, un bombardeo coordinado que destrozó 2 naves más del dominio. Entonces, el Némesis se lanzó hacia adelante con los motores brillando como un lobo entre ovejas. El antiguo buque de guerra atravesó la flota fragmentada. Las naves del dominio se dispersaron, algunas huyendo, otras intentando reagruparse. Era demasiado tarde. En el buque insignia de Darn, el puente tembló cuando otra explosión sacudió el casco. Los escudos fallaban. Debíamos retirarnos por fin. Amargamente, Darnik dio la orden. «Todas las naves, retiren. Salten ahora». Su maltrecha flota se alejó cojeando, destrozada y ensangrentada, y detrás de ella, la Némesis observaba en silencio, victoriosa. Cuando el humo se disipó, 15 naves de Minion habían desaparecido y el resto huyó hacia el vacío. A bordo del Némesis, Eric se encontraba al timón, con los ojos fríos como el hielo. «¿Bajas?», preguntó. «Mínimas», informó Brand Holt. «No hay daños críticos». Eric asintió. «Esto es solo el principio», dijo en voz baja. Se volvió hacia su tripulación. «Preparaos para el próximo ataque. Mantengamos la presión. Recordemos». Moreau, hacia las estrellas. La humanidad había regresado y, por toda la galaxia, el miedo comenzaba a extenderse. La era de la supremacía del dominio se estaba resquebrajando y la guerra apenas comenzaba. La derrota en el campo de asteroides causó una conmoción en todo el dominio. La noticia de la pérdida se extendió más rápido de lo que cualquier transmisión oficial podía contener. El mito de la invencibilidad del dominio ya se había resquebrajado y ahora mostraba profundas fracturas en las cámaras del alto mando. Del mundo central del dominio, un consejo de almirantes y señores de la guerra discutía en voces cada vez más altas. La segunda flota había sido humillada, gritó un almirante, por una sola nave de guerra humana. «Este no es un enemigo cualquiera», replicó otro. «Luchan como ninguna fuerza que hayamos visto en siglos. Se adaptan, nos cazan». «Ya basta», dijo la fría voz del Arcani Supremo. Se hizo el silencio y todas las miradas se volvieron hacia él. «Los hemos subestimado», dijo el arconte. «Ni siquiera nosotros volveremos a cometer ese error». Hizo un gesto hacia una pantalla hueca que cobró vida. Apareció la Némesis, escaneada en detalles fragmentados, pero con su letalidad ahora
demostrada más allá de toda duda. Nuestras fuerzas se han vuelto gordas y complacientes, dijo el arconte. Este Knave y su tripulación están forjados en la guerra. Los enfrentaremos con guerreros del mismo acero. Nuestras mejores flotas están dispersas. No podemos concentrar fuerzas suficientes para inmovilizarlos. Entonces nos adaptaremos, dijo el arconte con frialdad. Crearemos grupos de ataque rápidos y flexibles. Los cazaremos como ellos nos cazan a nosotros. ¿Y si despiertan más naves? Preguntó otra voz. Los ojos del Arcani brillaron. Entonces quemaremos todos los relés antiguos, todas las ruinas, todos los rincones olvidados de la galaxia. Los mataremos de hambre. Se volvió hacia Darm. Tú te has enfrentado a ellos, conoces su mente. Darnik, erguido a pesar de las heridas de la derrota, asintió con severidad. No lucharán limpio. Atacarán donde somos débiles. Líneas de suministro, centros de comunicación, guarniciones aisladas. Entonces debemos prepararnos para la guerra en todos los frentes, dijo el arconte. No más arrogancia, no más suposiciones. Se inclinó hacia adelante y enviaremos nuestro propio mensaje a bordo del Némesis. Eric Gron estaba de pie en la sala de guerra, rodeado por su personal de mando, con el brillo de la victoria aún ardiendo en sus ojos, pero la mirada de Eric seguía fría y calculadora. El dominio está herido, dijo Granhold, pero contraatacarán con fuerza. Ya lo están haciendo, respondió Eric, señalando una serie de grupos de ataque del dominio que se movían rápidamente y patrullaban la red de relés. Están aprendiendo, adaptándose. Podemos adelantarnos a ellos. Bran dijo que tenemos la red, que no pueden predecir nuestros saltos por ahora, dijo Eric, pero pronto empezarán a quemar relés, cortando nuestras rutas, dijo un oficial técnico. Estamos detectando movimiento cerca de los antiguos sectores terranos. Saben que intentaremos despertar más naves. Eric apretó la mandíbula. Esa era la verdadera carrera. El Némesis solo no podía ganar esta guerra. No. Para siempre. Pero si conseguían despertar al resto de la flota durmiente. Miró el mapa estelar y entrecerró los ojos. Atacaremos en profundidad, dijo. Adelante. Obligarlos a retirar las flotas hacia el interior y liberar más naves en el borde. Se volvió hacia la tripulación. Lucharemos rápido, lucharemos duro, lucharemos como fantasmas. El dominio cree que puede agotarnos. Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. Se equivocan. En las sombras de la galaxia, los antiguos puestos avanzados humanos comenzaron a agitarse. La transmisión de Eric, desde la batalla había llegado lejos, a una luna olvidada en el alcance de Tarsus. An, viejo buque de mando terrano, cobró vida. Los sistemas automatizados se encendieron y una sola figura, la comandante Lena Core, salió del sueño criogénico con los ojos ardientes. De determinación. Leyó la señal de Némesis y sus labios se curvaron en una sonrisa feroz. Es la hora, susurró a través del puesto avanzado. Las naves enterradas comenzaron a encenderse. SSV Vindicator, SSV Blade, SSV Revenant. Uno a uno, los muertos despertaban. En el consejo interno del dominio, Darm se preparaba para regresar al frente. Con la armadura recién reparada y la mente agudizada por la derrota. Estudiaba la última información de inteligencia. Avanzarán, le dijo a su exoesqueleto. Retiran nuestras flotas hacia el interior. Pero su verdadero objetivo es despertar a más de los suyos. El exoesqueleto asintió. ¿Los perseguimos? Lo haremos, dijo Darnik, pero con cuidado, no volvamos a caer en trampas. Apretó los puños. Ahora los cazamos a ellos. Su nuevo grupo de ataque era más pequeño y rápido. Veteranos de las flotas de élite del dominio. No más tripulaciones novatas. Darnik se enfrentaría de nuevo a los humanos y esta vez no se rendiría a bordo del Némesis. La tripulación se preparó para el próximo asalto. Su objetivo era un centro de comunicaciones del dominio en el sector 3, poco defendido, y crucial para la coordinación de la flota del dominio. Esto les dolerá, dijo Brand. Dijo ciego, sus flotas nos dan espacio para maniobrar. Eric asintió. Atacamos rápido y desaparecemos, sin batallas prolongadas. La tripulación se movió con sombría eficiencia. El
Némesis saltó segundos después y emergió cerca del centro. Los cañones de Riel dispararon al instante, inutilizando las defensas exteriores. Le siguieron salvas de misiles que martillearon el núcleo de la estación. Los defensores del dominio se apresuraron, pero era un caos. El Némesis entró y salió en cuestión de minutos. El centro ardió en todo el sector. Las comunicaciones del dominio fallaron, las flotas perdieron la coordinación, cundió el pánico y el mensaje se repitió. La humanidad lo recuerda en el aftermath. El grupo de ataque de Darnik se acercó, pero demasiado tarde. El Némesis había desaparecido. Este patrón, dijo Darnik estudiando los ataques. Nos están obligando a defenderlo todo, dispersándonos. Su exoesqueleto habló. Con severidad, no podemos estar en todas partes. Entonces no lo intentemos, dijo Darnik. Centrémonos en los repetidores, cortar su movimiento, privarlos de aliados. Se inclinó sobre él. Mapa táctico y, cuando vayan a despertar más naves, estaremos esperando al otro lado. Del borde, el capitán Marcus Kerr, del SSU Merfal, lideraba una fuerza de tarea recién despertada, formada por 5 naves humanas que ahora se reunían con las antiguas y brutales órdenes mortíferas de Némesis. Riker dijo a su tripulación: atacaremos los convoys de suministros y obligaremos al dominio a retirarse. Los humanos se movieron con precisión letal, los convoys desaparecieron, los puestos avanzados ardieron, el control del dominio sobre sus sectores exteriores comenzó a resquebrajarse, y se extendieron los rumores. Los humanos han vuelto, el dominio está sangrando, la esperanza y el miedo se extendieron por las estrellas. De vuelta a bordo del Némesis, Eric Gron estaba solo en la ventana de observación. Las estrellas se extendían ante él, viejas, familiares y cambiadas. Bran Halt se acercó. La flota crece, más puestos avanzados se despiertan. ¿Y el dominio? Eric preguntó desesperado, arremetiendo pero aún peligroso. La mirada de Eric era fría. Empeorará, dijo. Pronto lo enviarán todo. Se volvió hacia Bran. Prepárate para ese día. Aún no hemos ganado. Bran asintió. Pero habíamos empezado algo que no podían detener, y Eric sabía que era cierto. Se había encendido la llama. La humanidad estaba despierta y la guerra por la galaxia solo había comenzado. En el frío corazón del espacio del dominio, el Arconte Supremo se encontraba ante el Alto Consejo de Guerra. La sala, vasta y en penumbra, vibraba con la tensión. Las pantallas holográficas mostraban las últimas novedades del frente de guerra, con marcadores rojos parpadeando. Donde las fuerzas humanas habían atacado puestos avanzados, perdido líneas de suministro y cortado sectores sumidos en el caos. Los informes sobre la moral eran peores que los daños. Por primera vez en generaciones, los ciudadanos del dominio susurraban su miedo al fracaso de los humanos. Ojos del Arconte ardían con furia fría. Nos enfrentamos a un enemigo que no tema la muerte, dijo con voz que atravesó la sala del consejo. Una nave se convirtió en 10, 10 se convertirán en una flota y, si permitimos que esta podredumbre se extienda. Dejó las palabras en el aire. Todos sabían la verdad. El dominio del dominio sobre la galaxia se estaba desvaneciendo. Darnval se encontraba ante el consejo, con su armadura y su mirada fría de guerrero endurecido. Endurecido, ahora su reputación restaurada gracias a la implacable persecución de la amenaza humana. Están atacando nuestros puntos débiles, dijo Darnik, pero su número sigue siendo limitado. Podemos aplastarlos si actuamos con decisión. ¿Cómo? Se burló un almirante. Desaparecen entre golpe y golpe. Utilizan nuestras propias redes ancestrales para mantenerse por delante. Creen que vamos a seguirles el juego. Darnik dijo que no lo harían. Mostró un mapa estelar en el que se veían una serie de cruces clave que se iluminaban. No podemos defenderlo todo, pero podemos atraparlos. Si predecimos sus próximos intentos de despertar. Otro almirante se inclinó hacia adelante. Atraigámoslos, dijo Darnik asintiendo. Atraigámoslos. Y luego ataquemos con una fuerza abrumadora. Los Ojos del Arcani, Supremo Brillaren. Muy bien, tú liderarás esta operación, comandante. Val hizo una pausa y, para garantizar el éxito, activó una nueva fuente de energía hueca que reveló una flota como ninguna había visto el Consejo en siglos,
cruceros de ataque prototipo de casco oscuro. Prototipos de cruceros de ataque, bandas de guerra de élite del dominio, veteranos cuidadosamente seleccionados. Despiadados y fanáticos, la flota de la Lanza Negra del dominio, una fuerza nunca desplegada. Hasta ahora, la voz del arconte era gélida. Destruíalos. Darnik, reduzca a ceniza sus fantasmas. Darnik saludó. Se hará a bordo del Némesis. Eric Grond estudió los últimos informes. Más repetidores del dominio quemados, más puestos avanzados destruidos, células humanas. Despertando en sectores lejanos, la flota durmiente crecía lenta pero segura. Pero se están adaptando, dijo Bramhall, paseándose. La flota del dominio se mueve con más inteligencia y tiempos de respuesta más rápidos. ¿Y la Lanza Negra?, preguntó Eric. El rostro de Bran se ensombreció. La inteligencia confirma el despliegue de una fuerza de élite. Nunca nos hemos enfrentado a ellos. Eric miró fijamente el mapa estelar. Nos tenderán una trampa, dijo. Tienen que hacerlo pronto. Tienen que hacerlo. Miró a su tripulación. Tenemos que mantenernos por delante, seguir avanzando, golpear. Más fuerte. Señaló la siguiente fase de su plan, una serie de estaciones repetidoras, donde aún estaban ocultas naves de guerra humanas. Despertaremos más naves. No hay otra opción. Ahora, se volvió hacia Brand. Enviaremos un mensaje. La transmisión se emitió en menos de una hora, en todos los canales abiertos a los que podían acceder los humanos. El rostro de Eric apareció en pantallas. En 100 sectores. Soy el capitán Eric R. de la flota durmiente terrestre. ¿Creíais que la humanidad estaba olvidada? ¿Creíais que vuestro imperio era eterno? Una pausa. Hielo en su voz. Estabais equivocados. Cada acto de tiranía, cada purga, cada colonia aplastada. Bajo vuestro yugo lo recordamos. No nos detendremos, no huiremos, lucharemos y, cuando vuestras estrellas ardan, cuando vuestras flotas se hagan añicos, nos recordaréis. El mensaje golpeó al dominio como un martillo en los mundos centrales. Se desataron disturbios en las guarniciones fronterizas, y se informó de un aumento de los disturbios. Piratas y rebeldes juraron lealtad a la causa humana. Y, en las sombras, antiguos enemigos del dominio se agitaron observando con ojos hambrientos. En el Sector 7, a bordo de la nave insignia Black Spear, Dreadclaw Darnicle preparaba su emboscada. De pie en la cubierta de guerra, se dirigía a sus capitanes de ataque, veteranos, vestidos con armaduras oscuras y con los ojos agudos por el odio. Los humanos se están envalentonando, dijo Darnik, pero son pocos, dependen de las sombras. Señaló la red de retransmisiones. Se moverán aquí para despertar a más de su flota. ¿Estaremos preparados? Miró a los hombres. Zen, retirada, sin piedad. Hoy acabaremos con esto. Un coro sombrío le respondió. Gloria al dominio. La trampa estaba tendida a bordo de Némesis. La tripulación se preparaba para moverse. Las interceptaciones muestran un aumento de las comunicaciones del dominio cerca de estos sectores. Bran dijo, es un cebo. Quieren que caigamos en la trampa, dijo Eric. Y lo haremos, respondió mirando con dureza a la tripulación. Hombres y mujeres que habían sobrevivido a una era mortal para volver a luchar, pero no en sus términos. Golpeó el mapa. Atacaremos primero. Inutilizaremos su trampa y despertaremos a la flota. La Némesis saltó a través de los relés oscurecidos, pasando por estaciones quemadas, hacia el corazón de la trampa del dominio. Pero los humanos venían preparados. El primer choque fue rápido. Las naves de vigilancia del dominio detectaron a la Némesis, pero demasiado tarde. Los cañones de Riel destrozaron la pantalla exterior y las minas. Se dispersaron, cortando las vías de retirada. La flota de lanzas negras se lanzó hacia adelante. Darm, disciplinado y brutal, observaba desde el puente del Dreagla. Ya vienen, dijo fríamente. Empiecen la matanza. Pero a bordo de la Némesis, los ojos de Eric Grond estaban agudos. Se mueven más rápido, son más inteligentes. Activó un plan contraataque. Desplegó señuelos para dividir su formación. Lanzó drones que imitaban la firma de la Némesis. Las naves del dominio dividieron la persecución, fracturando la trampa. Entonces, la Némesis golpeó el corazón.
Un salto de precisión cronometrado al microsegundo. La antigua nave de guerra emergió dentro del perímetro de la estación de control de los reles. A quemarropa, los cañones de riel dispararon misiles. La estación se estremeció. Su red de mando se derrumbó. La clave de la emboscada del dominio se apagó y la trampa se rompió. Maldita sea, los ojos de Val ardían de furia. El relé de estado estaba caído. La nave de guerra enemiga seguía activa y causaba el caos. Darnik golpeó con el puño la consola. Row, flota, acorraladlos. Pero Némesis bailaba entre el caos, herido pero letal. A bordo, Eric se puso al timón. No ganaremos así, advirtió Bran. No estamos aquí para ganar, dijo Eric. Estamos aquí para ganar tiempo. Tiempo para las otras naves humanas. Hammerfall Vindicator Blade para despertar tiempo para que la galaxia cambie. Mientras la batalla se libraba, Eric dio la orden: «Saltad ahora». El Némesis desapareció en el vacío, dañado pero intacto. Tras la batalla, la flota de Minion contó sus pérdidas. La emboscada había fallado, el relé había desaparecido y Darnik Val permanecía en un amargo silencio. Habían escapado, pero sus ojos eran fríos y calculadores. Nos adaptaremos de nuevo a bordo del Némesis. Eric miró a las estrellas. Les hemos hecho sangrar, dijo Brand, pero están aprendiendo. Nosotros también debemos hacerlo, dijo Eric. Luchamos una guerra de fantasmas, pero ahora necesitamos una flota y, a través de las estrellas, adaptarnos de nuevo. A bordo del Némesis, Eric miró a las estrellas. Les hemos hecho sangrar, dijo Brand, pero están aprendiendo. Nosotros también debemos hacerlo, dijo Eric. Luchamos una guerra de fantasmas, pero ahora necesitamos una flota. Y a través de las estrellas, más naves humanas se agitaban. La siguiente fase de la guerra se avecinaba. Una guerra total. Durante semanas, tras la emboscada fallida del dominio, la galaxia pareció contener la respiración. Ambos bandos se movían en las sombras, sondeando, atacando, desapareciendo. La Némesis había sobrevivido. La flota durmiente seguía, creciendo, pero el dominio no se había rendido, todavía no. Y ahora había llegado el momento, no de las incursiones ni de las emboscadas, sino de la guerra a bordo de la Némesis, en lo profundo de un sector oculto, más allá del espacio conocido. Eric Grant se encontraba ante una flota cada vez mayor, 30 naves reunidas, que habían despertado de antiguos búnkeres y reconstruidas a partir de arsenales olvidados. Némesis, Hammerfall, Vindicator, Blade, Revenant, Warhound, Ironclad, más naves de guerra, naves de venganza, con tripulaciones endurecidas por la batalla, veteranos Terran despertados y descendientes de colonias humanas perdidas, estaban listos en la cubierta de mando de la Némesis. Eric se dirigió a ellos a través del canal de la flota. «Este es el momento para el que nos hemos preparado», dijo con voz dura como el acero. Creían que podían atraparnos, aplastarnos poco a poco, pero Han Frakesadu miró el mapa estelar. El territorio del dominio se extendía ante ellos, con líneas de suministro y control que se extendían desde sus mundos centrales. «No, vamos a huir más», dijo Eric. «No nos esconderemos». Señaló los primeros objetivos: astilleros clave del dominio, depósitos de combustible, centros de retransmisión. Atacaremos en profundidad, les quitaremos la capacidad de hacer la guerra y le mostraremos a la galaxia que el dominio sangra. En toda la flota, los capitanes y las tripulaciones respondieron al unísono. La humanidad lucha contra la humanidad. Recuerda, la humanidad regresa a los mundos centrales del dominio. Las alarmas sonaron. Los exploradores informaron de flotas humanas que se concentraban sectores enteros ahora. Disas Blizados, Cellulus Dermianis K. Esilovanabin, Bandas Paradas K. Desertban. El Consejo Supremo del Arconte se reunió con urgencia sombría. «Ya no son una fuerza de incursión», dijo un almirante. «Son un ejército. Amenazan las rutas de suministro centrales», advirtió otro. «Si perdemos los astilleros Carus, no lo haremos», dijo el arconte con frialdad. Se volvió hacia Darn, two commandars la contraofensiva. Darnik, ahora completamente endurecido por la batalla y con el mando supremo en el campo de batalla, asintió. «Me enfrentaré a ellos», dijo,
y esta vez los derrotaré. Se trazaron las líneas de batalla. La flota durmiente Némesis saltó primero a través de relés secretos que solo la antigua Red Terran conocía. Su primer objetivo eran los astilleros del dominio en Carus, un eje de la flota del dominio. El asalto comenzó sin advertencia. La flota durmiente emergió en una ola escalonada, con naves saltando en múltiples vectores y abrumando las defensas exteriores. Los cañones de riel dispararon en precisas salvas y las barcazas de misiles inutilizaron las plataformas orbitales en cuestión de minutos. El perímetro exterior cayó y las flotas de defensa del dominio se apresuraron a luchar con furia desesperada. Pero se enfrentaban a guerreros que habían sido criados en la última gran guerra de la humanidad y que no conocían la rendición ni la retirada. A bordo de la Merfal, el capitán Marcus Kerr lideraba el asalto de la vanguardia. Los cañones pesados de su nave destrozaban Cruzadores del dominio a corta distancia. «¡Empujad!», gritó Riker. «¡No hay piedad!». En el puente del Némesis, Eric dirigía la batalla con fría precisión. «Flanqueadlos, cortadles las vías de refuerzo. Apuntad a los astilleros. No estamos aquí para una batalla de desgaste, estamos aquí para acabar con ellos». El dominio contraatacó con salvaje determinación. La flota Black Spear, bajo el mando de Darn, se lanzó a la lucha, con naves de élite golpeando con fuerza. Los ojos de Darn ardían con determinación. «No ganarán», juró. Él mismo dirigió su buque insignia, el Drekla, al centro de la batalla, enfrentándose a la Merfalen. La batalla, la marea se encabritó, el Némesis, en el corazón de la flota durmiente, bailaba. Entre las líneas del dominio, sus antiguas armas golpeaban con aterradora precisión, pero el dominio era superior en número. Incluso heridos, sus flotas eran formidables. Las bajas se acumulaban en ambos bandos, el vacío ardía con los restos y el fuego en medio de la batalla. Eric vio el punto de inflexión, una debilidad en la formación del Dominion, un conducto de suministro expuesto que atravesaba el cinturón industrial de Carus. Tecleó la orden. «Todas las naves, ataquen el conducto». La flota durmiente se abalanzó, los proyectiles y torpedos atravesaron el conducto, y las explosiones secundarias se propagaron por los astilleros. Karis Ardia, el Dominion. Los refuerzos se tambalearon, la cohesión de la flota se rompió. Darm lo vio suceder y, con brutal claridad, tomó su decisión, retirarse. Ordenó reagruparse para contraatacar. Le dolía en su orgullo, pero Carus estaba perdido. Quedarse significaba perderlo. Todo. Mientras las fuerzas del dominio se retiraban, la flota durmiente aprovechó su ventaja y paralizó los astilleros, asegurando que la capacidad de reparación y reacondicionamiento del dominio se vería afectada durante meses. La victoria, pero a un alto precio. Naves de ambos bandos ardían en el vacío. Se habían perdido vidas. La guerra, en estado puro. Tras la batalla, a bordo del Némesis, Eric estaba junto a Brand Holt. «Lo hemos conseguido», dijo Brand. «Karis ha muerto». Los ojos de Eric permanecían fríos. «Hemos ganado una batalla», dijo. «No la guerra». Miró la flota dañada, con muchas naves destrozadas y los suministros escaseando. «Necesitamos aliados», dijo. Y, a través de las estrellas, esperaban facciones neutrales, mundos rebeldes, antiguas colonias humanas, que llevaban mucho tiempo ocultas y que, ahora que el dominio sangraba, elegirían bando. De vuelta en el mando del dominio, el Archon recibió el informe de Darnik con fría furia. «Atacan demasiado rápido», dijo el Archon. «No podemos sostener esta guerra de desgas. La voz de Darnik era dura. Entonces debemos cambiar la guerra». Moreau, el mapa estelar, en los sectores alineados con los humanos que se levantaban en rebelión. Luchan por la memoria, por la venganza. Debemos quebrantar ese espíritu. Se hizo un silencio sombrío y luego el Archon habló. «Que así sea. Comenzad la purga. Una nueva fase de la guerra. No más ataques limitados. No. Más honor. Tierra quemada. Guerra total». Y Eric supo que se avecinaba en el puente del Némesis. Se dirigió a la flota una vez más. «Ahora vendrán con todo», dijo. «Quemarán mundos, matarán a civiles e intentarán volver el miedo contra nosotros». Miró a sus comandantes. «No,
Nos renderimos. Señaló los siguientes objetivos: los sistemas centrales de Dominion, los centros de combustible y los puntos de conexión. Atacaremos una y otra vez hasta que su imperio se derrumbe. Miró a las estrellas. Esta es ahora la guerra de la humanidad y la llevaremos a cabo. Por toda la galaxia se extendieron los fuegos de la guerra total. La humanidad había regresado y Dominion nunca volvería a hacerlo.